Bien, vamos a continuar con los conceptos básicos, con lo referente a estructura, análisis de estructuras. Vamos a ver lo que es trabajo de formación y trabajo virtual. Cuando hablamos de trabajo de formación y de trabajo virtual, necesariamente tenemos que mencionar los conceptos de formaciones, admitiendo bajo este concepto las deformaciones que en un cuerpo pueden presentarse, como ser las deformaciones plásticas, que también se las llama irreversibles o permanentes, y las deformaciones elásticas, reversibles o no permanentes. Las deformaciones plásticas, irreversibles o permanentes son aquellas en que la deformación, en la que el cuerpo o el material, después de aplicar un sistema de cargas, se deforma y esta deformación no regresa el material a su estado original. Se deforma el material y llegamos a la deformación plástica y no tiene la capacidad de retornar a su forma original. Experimenta cambios termodinámicos irreversibles al adquirir mayor energía potencial elástica. Estamos hablando en el tema de la deformación de la curva que hablábamos ayer, de la curva tensión-deformación, en la cual tenemos las tensiones y tenemos las deformaciones, y llega un momento en que el material del cual está compuesto el elemento estructural, después de aplicar las cargas, ya no tiene la capacidad de retornar a su forma original. Después tenemos la deformación elástica, es aquella reversible o no permanente, que generalmente nos encontramos en esta curva de la tensión de formación. Es una curva, es una recta más propiamente dicha, en el cual el elemento estructural, el material por el cual está compuesto el elemento estructural, tiene la capacidad de, una vez retiradas las cargas, volver a su estado original. Vamos a ver un concepto importante acerca de lo que es las deformaciones y cómo se trabaja con una metodología la cual se llama carga virtual, cómo se comporta el elemento estructural bajo una carga virtual. ¿Qué es el concepto? Es una metodología. Al diseñar siempre una estructura, recuerden que cuando hablamos de diseñar, hablamos siempre de análisis de sus esfuerzos y cálculo de refuerzos de armadura. Y siempre al diseñar una estructura se debe considerar en todo momento dos factores importantes, como son las tensiones y las deformaciones. Estas tensiones y deformaciones inciden directamente en la vida útil de la estructura y también en la apariencia estética de la estructura o de la edificación que estemos trabajando. Entonces, es a través de las tensiones y deformaciones que esa edificación va a tener una vida útil y una apariencia estética del proyecto que se va a ejecutar. Cuando tenemos deformaciones exageradas en una estructura, quiere decir deformaciones bien notorias, suelen ocasionar serios problemas de funcionalidad y estética en todos los edificios. A nadie le gusta estar en un edificio, estar en una edificación que esté
con los pisos rotos, con las paredes fisuradas, en fin, cuando hay demasiadas deformaciones que generan ese tipo de problemas en una estructura. Cuando estas deformaciones son difíciles de controlar, como es el caso de vigas de grandes luces, ¿ya alguien me puede decir el concepto de vigas de grandes luces? ¿Qué quiero decir con vigas de grandes luces? Vigas así de grandes. Perdón, ¿puede repetir otra vez? Vigas de gran longitud. Tienen el apoyo. Exactamente, vigas de grandes luces significa vigas que sus apoyos están separados grandes distancias. Una viga de grandes luces o una viga de gran luz puede ser una viga que tenga a partir de los 9, 10, 11, 12 metros de longitud entre apoyo y apoyo, entre eje y eje. Cuando estamos trabajando con vigas de este tipo, se suele recomendar el incremento de la sección, pero al incrementar la sección, al hacer más grande la sección transversal de la viga, estamos incrementando también el peso propio de la estructura. Por lo tanto, le estamos adicionando mayor carga a la estructura. Y por lo tanto, podríamos tener mayores esfuerzos y por lo tanto, nuestra estructura va a ser más pesada y va a estar con mayor armadura. Muchas veces para evitar esto, podemos trabajar construyendo una viga con una deformación contraria, de tal manera que una vez aplicada la carga sobre esa viga, pueda disminuir este efecto gravitacional de la deformación y trabajar con una contraflecha, se le dice eso. Veamos cuáles son las partes de una estructura deformada. Estos son conceptos que no tienen que olvidarse nunca más en su vida. Tenemos una viga simplemente apoyada. El eje baricéntrico de esa viga la podemos llamar línea primitiva. Vuelvo a repetir, el eje baricéntrico de esa línea, de esa viga, la podemos llamar línea primitiva. Al aplicarle a esa viga yo cargas, esa viga se me va a deformar. Y por lo tanto, el eje baricéntrico o la línea primitiva también va a tener una deformación y van a aparecer las características deformativas del elemento estructural. Por ejemplo, si tomamos una sección a una distancia X del apoyo, vamos a tener un desplazamiento de giro, vamos a tener una flecha o desplazamiento máximo, que es la deformación de la línea primitiva, que se convierte, y en los apoyos vamos a tener el giro de una sección. Si esta es mi sección inicial, al aplicar la carga, esta sección por el apoyo va a tener un giro en ambos apoyos. Y por lo tanto, al aparecer la flecha o desplazamiento máximo, esa flecha o desplazamiento máximo le vamos a decir que es la diferencia entre la línea deformada y la línea primitiva. La línea deformada no es más que la línea primitiva, valga la redundancia, ya deformada. Esta línea deformada también se la llama línea elástica. La posición de esta línea elástica o línea deformada con respecto a la línea primitiva para un sistema de cargas actuantes P1 y P2 en un periodo de tiempo arbitrario nos permite definir el comportamiento deformativo de tres tipos de cuerpos.
diciéndolo en criollo, si a esta viga le aplico cargas, esas cargas me van a generar una deformación entre la línea primitiva y la línea elástica, y esa deformación va a dar lugar al concepto de tres tipos de cuerpos. Los cuerpos elásticos, que son aquellos que pueden recuperar con la aplicación de la carga y retiro de la carga, pueden recuperar su posición original. Los cuerpos plásticos son aquellos en que la flecha máxima ya no vuelve a su estado original. Y tenemos los cuerpos rígidos, que son aquellos que no sufren ningún tipo de deformación. La flecha máxima en este tipo de cuerpo, en este tipo de elementos, es 0. Cuando hablamos de deformación, esta es pregunta de examen, anótensela bien. Cuando hablamos de deformación, comprende los cambios de forma, longitud y posición que experimenta el conjunto total de la estructura cuando es sometida a un sistema de cargas. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de deformación, estamos hablando al cambio de forma, longitud y posición que experimenta el conjunto total de toda la estructura cuando es sometida a un sistema de cargas. Las barras de esta estructura o los subelementos de esta estructura cambian de longitud al comprimirse la columna y traccionarse la viga debido al sistema de carga actuante. Y cuando hablamos de desplazamiento, es otro concepto importante. Ese desplazamiento lo analizamos a nivel sección del elemento estructural. Está referido el desplazamiento a la traslación longitudinal o rotación de una sección cualquiera del elemento estructural. Por ejemplo, si nosotros a este pórtico, a esta estructura completa, le cargamos un sistema de carga, vale la redundancia, la sección SS de la barra horizontal, de esta barra horizontal, experimenta tres tipos de desplazamiento. Un desplazamiento horizontal, esta sección se va a mover horizontalmente a esta sección. Va a presentarse un desplazamiento vertical, esta sección de acá ha bajado verticalmente acá. Y un desplazamiento rotacional. Esta sección que estaba vertical se desplazó horizontalmente, verticalmente y giró. ¿Cuánto giró? Ese ángulo DH. DH mayúscula, es DDR ahí. Entonces, esta sección que antes estaba vertical, ahora está inclinada en su posición final. Cuando hablamos de desplazamientos en los nudos, estamos hablando primero en desplazamiento en nudos con vínculos internos. ¿Qué significa cuando hablamos de vínculos internos? Que tenemos un nudo continuo o tenemos un nudo articulado. En este caso tenemos un nudo continuo o un nudo rígido y tenemos un nudo articulado. Como se ve en la pantalla, cuando hablamos de un nudo continuo, cuando dos o más barras se unen en un nudo para formar un solo cuerpo. Estos adquieren una capacidad de rigidez continua. Es un nudo rígido que si una barra se mueve, las otras se van a mover de igual manera. Este tipo de nudo continuo experimenta la misma traslación longitudinal y además tiene la cualidad de rotar de manera conjunta, tal como lo vemos en el gráfico del detalle. Cuando hablamos de nudos, de vínculos internos, también tenemos el nudo
articulado, que es el que vemos en pantalla. Estos tienen la capacidad de que no son rígidos y pueden ocasionar una independencia entre los elementos que están conectados a este nudo articulado. Adquieren la capacidad de desplazarse longitudinalmente de manera continua y de mantener desplazamientos rotacionales independientes en cada una de las barras que concurran a esa articulación o a ese nudo articulado. Cuando hablamos también de desplazamientos en nudo, estamos hablando del otro grupo y hablamos de los nudos en vínculos internos, pero también hay el desplazamiento en nudo con vínculos externos o apoyo. Tenemos el apoyo empotrado, no experimenta ningún tipo de desplazamiento. El apoyo fijo experimenta movimientos rotatorios o de giro, y el apoyo móvil que experimenta movimientos traslacionales y rotatorios o rotativos. Y por último tenemos los apoyos elásticos, que son los 4 tipos de apoyos que vamos a trabajar, o apoyos con vinculación exterior. Estos apoyos tienen la capacidad de desplazarse de manera de giro y horizontalmente. ¿Cómo se clasifican los desplazamientos que hemos estado analizando? Desplazamientos longitudinales. Fíjense, me dice que es el vector distancia correspondiente al cambio de coordenadas que experimenta un punto material de la estructura siguiendo una trayectoria rectilínea. Estos desplazamientos se miden en centímetros y metros. Al igual que todo elemento vectorial, los desplazamientos longitudinales están definidos por una magnitud, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. En este caso, tenemos una magnitud, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Por lo tanto, todos los desplazamientos se pueden decir que son vectores o tienen las características de los vectores. Clasificación de los desplazamientos longitudinales. Estos desplazamientos longitudinales se pueden descomponer en diferentes direcciones. Puede ser una recta directriz, una recta perpendicular a la directriz, y de ahí podemos trabajar para encontrar el desplazamiento a través del teorema de Pitágoras, el cuadrado de las directrices y de las perpendiculares. El otro método es descomponiendo el vector en un eje X, en una componente en el eje X y una componente en el eje Y, para encontrar el desplazamiento de ese vector, o el vector de desplazamiento es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Desplazamientos angulares, giros o rotaciones son los que sufren cada uno de los elementos, cada una de las secciones, una vez aplicada el sistema de carga. Cada sección de estos elementos estructurales va a sufrir una deformación de giro o rotación. Estos desplazamientos rotacionales, si analizamos la sección, una sección cualquiera, vamos a notar que esta sección que estaba recta ha girado a esa sección. Lo mismo en cada uno de los puntos que analicemos. Se puede comprobar un giro relativo en la sección que estamos analizando y un giro total de la barra.
o del elemento estructural. Siempre va a haber una relación entre los esfuerzos que ustedes conocen ahora, los esfuerzos internos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los esfuerzos internos? Momento, corte y normal. Correcto. Esos son los esfuerzos internos. Momento, normal y cortante. Momento flector, esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Esos son los esfuerzos internos de todos los elementos estructurales. Nosotros tenemos deformación longitudinal, deformación transversal y deformación de giro. Entonces, cada uno de los esfuerzos internos podemos relacionarlos con las deformaciones que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo esa estructura, la sección SS se va, después de aplicada la carga, se va a deformar de esa manera. Por lo tanto, podemos decir, si cortamos un elemento de esta sección de acá y lo analizamos con el momento flector, si cortamos esa estructura en SS y SS', vamos a tener en ese corte un momento flector. Vamos a tener una normal y vamos a tener una cortante. Eso van a ser nuestros esfuerzos internos si cortamos aquí en la sección S', S'. Cortamos ahí y nos va a aparecer momento normal y cortante. Cada uno de estos esfuerzos viene a relacionarse directamente con las deformaciones que la estructura va a sufrir. Por ejemplo, el momento flector es una tensión interna, se va a relacionar con el desplazamiento de giro. ¿Cómo se va a relacionar? Si yo este pedacito lo corto infinitesimalmente, como que aquí lo cortara infinitesimalmente con estos esfuerzos que aparecen, aquí vamos a tener un esfuerzo de momento flector, un ángulo θ de ese corte, el mismo ángulo θ se va a aparecer acá, y porque la pieza está en equilibrio, vamos a tener en esta pieza infinitesimal, vamos a tener esta longitud D sub S, donde el desplazamiento de giro puta cara de viejo, así como que quiera hacer. va a relacionarse directamente a través de esa formulita. D sub θ, que va a ser mi desplazamiento de giro, va a ser igual a mi momento flector por mi longitud de ese cuerpo infinitesimal dividido entre el producto del módulo de elasticidad longitudinal multiplicado por la inercia de la sección. Si estamos hablando de una sección circular, ¿cuál va a ser el momento de inercia de esa sección sobre el eje? Y por diámetro elevado a la cuarta sobre 64. Rectangular, estamos hablando, no circular. Perdón, escuché circular. Perdón. Base por altura cubo sobre 12. Eso. Base por altura al cubo sobre 12. Esa va a ser la inercia. La relación que hay del esfuerzo normal con la deformación axial. Si nosotros este cuerpo lo partimos infinitesimalmente, vamos a tener un cuerpo infinitesimal de longitud D sub S, debido a la aparición de estas cargas de normales, tensiones normales, me va a aparecer esa deformación delta sub n debido a la atracción de ese elemento. Esa deformación, que es la que nos interesa, va a ser igual al esfuerzo normal multiplicado por la longitud infinitesimal dividido entre el módulo de elasticidad longitudinal por
el área de la sección, área transversal de la sección. Ahí están los conceptos y definiciones de cada uno de ellos. Su micrófono, compañero, dice por ahí alguien, es cierto. Ahora, si hablamos de la relación del esfuerzo de corte con la deformación cortante, es mínima, casi cero, y por eso es despreciable. Por eso que cuando hablamos de deformación cortante, de colocar estribos en una losa, está prácticamente en el cortante máximo y siempre va a ser de deformación casi nula, porque los cortantes máximos van a estar siempre lo más cerca posible a los apoyos y los desplazamientos en los apoyos tienden a cero. Para el día lunes, ampliar el tema, perdón, para el correo electrónico, ampliar el tema carga virtual, deformación, desplazamiento, ahí la fecha está equivocada, es otra fecha, para entregar en su trabajo final. Aquí está mal la fecha. Van a entregar por grupos su trabajo de investigación, incluyendo estos temas. Ampliar los conceptos de relación entre esfuerzos y deformación total. Vuelvo a repetir, trabajan en grupo, investigan estos temas y queda para la entrega final del proyecto. ¿Se entiende? Para que lo envíen antes de dar su examen final. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, nos vemos el día lunes, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Se cuidan. Y hay que ir a la marcha mañana, creo. No hay marcha mañana, ¿no? Sí, hay marcha. Sí, ingeniero, hay marcha. Hay que ir a apoyar mañana la marcha. Nos vemos allá. Que tengan buen día. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.